día, una vez más, el Señor tiene una enseñanza específica y directa para nosotros. Cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a un lugar como este, cuando nos reunimos como pueblo de Dios, indudablemente tenemos que tener la certeza absoluta de que Dios tiene palabra específica para cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos ese sentido en nuestro corazón acerca de lo que Él va a hacer y de lo que Él está haciendo, entonces, indudablemente, que saldremos transformados, que saldremos tocados por el Señor. Así que vamos a ir a Juan capítulo 9, versículos del 1 al 12, para que tengamos presente entonces lo que el Señor hoy nos va a hablar. Y pidámosle, y quiero pedirle a todos ustedes en este momento, que le pidamos al Señor que abra nuestros ojos. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Necesitamos poder comprender las maravillas de Dios. Necesitamos nosotros poder entender todo aquello que el Señor sigue haciendo en nuestras vidas y que a veces pareciera que estamos cegados a la revelación de Dios. Pidámosle al Señor esta mañana que nuestros ojos sean abiertos. Juan capítulo 9, los primeros 12 versículos de este capítulo, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Padre, te damos gracias una vez más, mi Señor. Al abrir las páginas de la Sagrada Escritura, mi Señor, estamos nosotros delante de la revelación maravillosa. Señor, nuestra oración esta mañana es: abre nuestros ojos, te lo pedimos. Abre nuestros ojos para poder comprender tu palabra, tu revelación, tu unción, tu gloria, el mover de tu majestad soberana sobre nuestras vidas. Abre nuestros ojos, mi Señor, hoy, porque muchos podemos estar aún ciegos para poder comprender lo que tú quieres hablarnos. Despierta, mi Señor, en cada uno de nosotros, Señor, ese espíritu que está adormecido. Levanta, Padre Santo, en este lugar hombres y mujeres decididos, que saben reconocer lo que viene del Señor y entonces se disponen siempre, cada día de sus vidas, a hacer su voluntad. Y te pedimos que a través de tu palabra, mi Señor, entonces podamos comprender lo que tú anhelas para nuestras vidas y lo que tú, Señor, pides para cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. En una ocasión, un inspector, agente de policía cristiano, fue invitado a una escuela para dar una charla. Este hombre se dispuso con todo su corazón, por supuesto, para ir a compartir con los niños. Eran jóvenes, jovencitos, bastante jovencitos, los que iban a recibir aquella palabra. Y entonces él empezó a preguntar y dijo: niños, por favor, contéstenme una pregunta que les voy a hacer. ¿Quién derribó las murallas de Jericó? Y todos se quedaron en silencio. Todos los niños estaban callados allí y se miraban entre sí. Uno de los alumnos levantó la mano y dijo: señor agente, yo me llamo José Pérez. La verdad yo no sé quién derribó esas murallas, pero le aseguro, le prometo que no fui yo. El agente de policía pensó que el alumno se estaba burlando de él. Se fue con el director de la escuela para reportar el hecho. Y se sentó allí y empezó a contarle lo sucedido y le dijo: mira, esto es lo que acaba de pasar. Y el director escuchó muy atentamente y le dijo: señor agente, con todo el respeto, le digo que yo conozco a José Pérez, él es un chico muy honesto, y si él dice que no derribó las murallas, él no lo hizo, seguro, créanle, seguro que no fue él.
Y el agente de policía se enojó todavía más. O este director era muy descortés o muy ignorante, así que dijo, voy a llevar este caso más lejos porque es imposible. Voy a escribir al Departamento de Educación para presentar esta queja. Y escribió con todo detalle lo que había sucedido con el alumno y con el director de la escuela. Y la respuesta que recibió fue la siguiente: apreciable señor, lamentamos mucho esta situación de las murallas de Jericó y sobre todo el hecho de que nadie haya admitido haberlo provocado. Si nos envía una valoración del daño, consideraremos con cuánto podremos contribuir para ayudar en la reparación de esta terrible situación que se ha presentado. Mis queridos hermanos, la ignorancia de la palabra, la ignorancia de la escritura, de las cosas básicas, la ceguera con relación a los aspectos fundamentales de la palabra de Dios es increíblemente terrible. Nosotros siempre hemos tenido algo y es el anhelo de poder ayudar y compartir en el proceso de crecimiento de cada uno de ustedes. Por eso hablamos y nos reunimos y oramos y le pedimos al Señor que nos guíe, y entonces abrimos escuela bíblica, abrimos instituto bíblico, abrimos los estudios bíblicos entre semana. Hay muchas oportunidades para aprender, pero no vienen. Y lo malo es que seguimos en esta situación de desconocimiento de la palabra. Como creyentes quizás hemos dejado lo fundamental a un lado, porque lo fundamental es conocer en profundidad la palabra, porque al fin y al cabo la palabra de Dios es la regla de vida. Se supone que nosotros somos seguidores del Señor, y el Señor maravilloso en su gran misericordia nos dejó la palabra para que nosotros la siguiéramos, para que viviéramos de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Pero quizás hemos descuidado esa parte. Preocupante que la iglesia en general, cuando estoy hablando de la iglesia, hablo en general, todo creyente en todas partes, estemos tan cegados al conocimiento de la Escritura. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a estar cimentados en la verdad de la palabra tan poderosa? Jesucristo resucitado tuvo que abrir el entendimiento de sus discípulos para que pudieran comprender lo que estaba escrito acerca de Él. Y en realidad nosotros tenemos que orar en este día para que una obra sobrenatural en nuestras vidas pueda venir, para que podamos conocer y comprender la obra del Señor en este mundo. Tenemos que aprender a vivir la Biblia. ¿Escuchaste eso? A vivir la Biblia, a experimentarla en tu diario vivir, que sea exactamente aquello que le da cimiento a cada cosa que tú haces, a cada decisión que tú tomas, a todo lo que tú hagas, que sea la palabra de Dios, que no sea simplemente un capricho personal, que no sea simplemente un impulso personal, sino que tu vida esté siempre guiada por lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que aprender a vivirla. Tenemos que aprender a experimentar esos pasajes que nosotros leemos para que se conviertan en algo real. Tenemos que aprender a sumergirnos de alguna manera en aquellos acontecimientos que cambiaron el mundo para siempre, porque sin duda grandes cosas estaban sucediendo en el ministerio de Jesús, y nosotros la conocemos por la historia que se nos relata en la Escritura. Yo hoy puedo decirte a ti que Jesús ciertamente abrió los ojos de los ciegos, si tú lo crees, amén. Gloria a Dios por los que creyeron. Pero vivirlo, verlo, experimentarlo, saber que es real en la vida de cualquiera, saber que en realidad esto no solamente sucedió, sino que sigue sucediendo. Que estés tú ahí, por ejemplo, contemplar a este hombre ciego y preguntarle: dime qué sentiste, dime qué sentiste. ¿Se imaginan ustedes? Un hombre que jamás ha visto, un hombre que simplemente conoce todo, la percepción ha sido simplemente por lo que ha oído, pero le dicen: mira, es que las nubes son de esta manera, el sol alumbra de esta forma, las cosas que vemos, las montañas son verdes, el cielo es azul, pero solamente por lo que los demás le dicen. Que tú estés en un momento tan impresionante allí, este hombre que jamás ha visto, les han abierto los ojos, y que tú puedas decirle: dime qué estás experimentando. Dime, cuéntame lo que está pasando en tu vida, en tu mente en un momento como este. Es algo impresionante. ¿Puedes imaginar esto? El momento de los grandes milagros que Jesús realizó, y que tú estés ahí al lado como los discípulos estuvieron. ¿Qué le preguntarías a estos hombres y mujeres que experimentaron de una forma tan real ese poder sobre sus vidas? ¿Qué le preguntarías al paralítico que salió saltando de aquella casa después de que Jesús lo sanó? Al ciego Bartimeo, por ejemplo, que experimentó ese poder de Dios. La mujer sanada del flujo de sangre, el paralítico al lado del pozo de Betesda, el endemoniado gadareno. ¿Qué preguntarías tú? ¿Qué habría en tu corazón? ¿Qué dirías? Wow, indudablemente hay un poder sobrenatural, indudablemente hay algo que yo quiero conocer mejor. ¿Me equivoco? No
habría en nuestro corazón ese anhelo, esa búsqueda, ese deseo de ver y también de experimentar aquello en nuestra propia vida? Ahora, ¿qué tal que tú, en lugar de ser testigo, tú fueras ese ciego? ¿Qué tal eso? La experiencia sería totalmente diferente, porque no serías únicamente un testigo de lo que sucedió, sino que serías en realidad el sujeto del milagro. Y entonces todos te verían de manera diferente, tu vida sería cambiada para siempre, y de ahí en adelante tendrías un testimonio maravilloso para contarle a tus futuras generaciones. Pregunto esta mañana, mis queridos hermanos, pregunto, ¿te gustaría ser hoy el sujeto del milagro? ¿Te gustaría que el Señor hiciera algo en ti sobrenatural y que pudieras salir de este lugar contándole al mundo que la mano de Dios se posó sobre ti y sobre tu vida y tu vida fue cambiada para siempre? No me cabe duda que es así. No dudo yo que cada uno de nosotros como creyentes queramos no solamente conocer al Cristo de la Escritura, sino que queramos experimentar a un Cristo que hoy habita en nuestro corazón. ¿Sabes qué dice la Escritura en 2 de Crónicas 16:9? Dice: los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Escúchame bien. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Aleluya. El poder maravilloso del Dios creador del universo, escúcheme bien, mis hermanos, está siempre dispuesto para ser colocado en aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Wow. Y el Señor está contemplando nuestras vidas. El Señor está mirando. Los ojos del Señor están en este momento sobre nosotros, en este momento sobre su iglesia, contemplando este lugar, pero más aún están contemplando tu corazón y cómo estás en relación con Él. Me motiva extraordinariamente el saber que nosotros no nos reunimos para hablar de un recuerdo de alguien que vivió y murió y dejó un gran legado. No, el pueblo cristiano se reúne siempre para vivir una experiencia con aquel que está en medio de nosotros. Aleluya. Y esa experiencia, mis queridos hermanos, de saber que está con nosotros, puede producir cosas extraordinarias. Indudablemente. Pero mis hermanos, tiene que haber fe, tiene que haber entusiasmo, tiene que haber expectativa de lo que Dios hará. Tiene que haber en nosotros ese anhelo por ver más del Señor. En muchas ocasiones nos preguntamos: ¿por qué se sufre? ¿Por qué es necesario el dolor? ¿Por qué es necesario la aflicción, el rechazo, los momentos difíciles? Yo sé que nadie quisiera experimentarlos, obviamente. La gran mayoría de veces no tenemos respuestas. Hay ocasiones en que alguien viene y nos dice: pastor, ¿por qué esto me pasó a mí? ¿Por qué esto me está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo sé, y muchas veces nos quedamos cortos en cualquier tipo de respuesta. Y a veces queremos tener más respuestas. Y sabemos que sí hay dolores, hay situaciones muy tremendas. Y en ocasiones decimos: ¿será que el Señor se olvidó de mí? ¿Será que está muy ocupado y yo ya no soy importante para Él? Pero en este pasaje de la Escritura, el Señor le asegura a sus discípulos que era necesaria la ceguera de este hombre para que la obra de Dios se manifestara en él. Cuando la mano de Jesús tocó a este ciego de nacimiento, él se levantó, como le dijo el Señor, fue y se lavó en el estanque, regresó siendo otro completamente distinto, porque sus ojos fueron abiertos. Y había sido tan grande su transformación que muchos no lo reconocían. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No era este el ciego? Unos decían que sí, otros decían que no, hasta cuando él admitió que Jesús había realizado un milagro en su vida y que ahora podía ver. ¿Y saben qué sucede cuando leemos la Escritura? ¿Saben qué sucede cuando nosotros nos sumergimos en este tipo de pasajes? Sucede que nosotros nos llenamos de esperanza, que nosotros hay algo que empieza a fluir, porque aunque estemos pasando por momentos difíciles, si confiamos en el Señor, escúchenme mis queridos hermanos, tenemos un milagro que está en camino por realizarse. Indudablemente tenemos un milagro que ya está por realizarse. Y entonces nos levantaremos y testificaremos del poder de Dios, y quizás muchos después no te puedan ni siquiera reconocer. Los judíos consideraban que el sufrimiento seguía al pecado, tal como el efecto sigue a la causa, hasta tal punto que suponían que tenía que haber habido algún pecado donde había sufrimiento. Ese era el pensamiento judío siempre. Si estás sufriendo, por algo es. Recuerden los amigos de Job, por ejemplo. Por algo te está pasando lo que te está pasando. Siempre tenían ese tipo de pensamiento. Así que le dirigen la pregunta a Jesús, que consideran clave. Bueno, este hombre está ciego. ¿Es su ceguera debido a su propio pecado o al de sus padres? Los discípulos preguntaban: ¿por qué está así? Jesús contesta: ¿para qué está así? ¿Escucharon? Este es el mensaje del Evangelio.
Un Dios que está interesado en cada detalle de tu condición, no para juzgarte, sino para sanarte, no para condenarte, sino para salvarte. El Señor dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aleluya. Eso lo dijo el Señor. Escuchen bien, mis queridos hermanos, el que cree en el Señor no puede permanecer en tinieblas. Él es la luz, Él es el que alumbra nuestro caminar. Los discípulos intentan conectar el pasado con el presente. Si hubo un pecado, ahora tienes que pagar las consecuencias por este pecado. Pero ahora Dios llama al pasado y lo relaciona con el futuro. Él restaura lo que pasó en ti. Él transforma lo que no estaba bien y lo trae de nuevo a lo que debe ser. Dice el Señor: no es que este pecó, ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos, ni sus tatarabuelos. Eso no es así. Esto tiene un propósito mayor. En realidad es para que la obra de Dios sea manifestada y todos podamos entonces aumentar nuestra fe en un Dios que puede hacer todo, porque para Él no hay nada imposible. Gloria a Dios. Es algo similar a lo que pasó con Lázaro. Recuerden ustedes, él murió. Jesús no estuvo allí en aquel momento en que fue llamado. Escuchen, parecía que Jesús había llegado demasiado tarde, no cuando fue llamado. Pero déjenme decirles algo: el Señor nunca llega tarde. Él lo hace siempre en el momento preciso. ¿Para qué? Para que la obra de Dios se manifieste en ti. Lázaro tuvo que estar 4 días en aquella tumba, pero cuando salió de allí, todos los que estaban alrededor pudieron entender finalmente el poder que Dios tiene, incluso sobre la muerte misma. Gloria a Dios. Pregunto esta mañana, mis queridos hermanos: ¿tú crees de verdad que tienes a un Dios poderoso? ¿De verdad tú crees que el Señor le abrió los ojos a ese ciego? En otro pasaje de la Escritura vienen otros ciegos que vienen implorando al Señor, diciéndole: Señor, abre nuestros ojos, y vienen corriendo buscándolo. Y el Señor le pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? Mire la pregunta de Jesús: ¿creéis que puedo hacer esto? Lo que Jesús quería y quiere con todos nosotros es que dejemos de pensar en la condición que tenemos y nos concentremos en el poder de Dios. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso bien? ¿Creéis que puedo hacer? Mire, los ciegos vienen en su condición, obviamente. Ellos están necesitados, ellos están pensando en la condición que tienen. Jesús los transporta al terreno de la fe. Si ustedes creen que yo puedo hacer esto, entonces algo se va a manifestar en su vida. ¿Se dan cuenta? Hay algo diferente. Ayer estuve hablando con una hermana en Mexicali, familiar de la hermana Olga. Estuvo orando 13 años por la conversión de su esposo, gloria a Dios. Y el Señor lo hizo. ¿Llegó tarde el Señor? No llegó tarde, gloria a Dios. El Señor llegó cuando tenía que llegar, porque ahora cuando los vemos a los dos servir con tanto amor, al verlos a los dos con tanto gozo en sus corazones y sus ojos iluminados por el amor del Señor para los demás, me rindo de nuevo ante la evidencia de que tenemos a un Dios para el cual no hay nada imposible. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Indudablemente el ministerio de Jesús impactó muchas vidas en la tierra y sigue impactando vidas alrededor del mundo hoy en día. Jesús había dicho que estaba lleno de unción, que operaría todo el tiempo de su ministerio bajo esa unción. Por lo tanto, verían grandes maravillas cuando Él tocara la vida de cualquier ser humano. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cientos de vidas fueron literalmente cambiadas por el poder que Jesús transmitió en su ministerio y que delegó a sus seguidores. Él es la luz del mundo. Los que lo seguimos dejamos de andar en tinieblas. Y en este episodio en que Jesús abre los ojos de este ciego de nacimiento, de la misma manera el Señor sigue abriendo los ojos de la humanidad a la verdad, porque Él sigue obrando con el mismo poder, y millones de seres humanos alrededor del mundo pueden hoy testificar de ese toque maravilloso y de vidas transformadas bajo el poder y la unción divina. Este hombre había nacido ciego, pero recibió un milagro divino. Y después nadie le reconocía, porque ahora su vida daba testimonio de haber sido tocado por las manos maravillosas del Maestro. Y sin duda que todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, podemos también dar testimonio de la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Al fin y al cabo, mis queridos hermanos, nadie, absolutamente nadie puede seguir siendo el mismo después de haber tenido un encuentro real y verdadero con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. La forma de pensar de los discípulos era este: tienes un problema, tienes una enfermedad, tienes un defecto físico, indudablemente tienes pecado. Y el pecado trajo al mundo el sufrimiento, el pecado trajo al mundo la muerte, el pecado nos separa indudablemente del Señor, porque Dios es santo y desea de nosotros la santidad. Pero los discípulos preguntan la causa. Y escúcheme bien lo que les quiero decir, mis queridos hermanos: si tuviéramos paga por los pecados que cometemos en la misma forma, ¿cómo estaríamos hoy?
¿Cómo estaríamos hoy si no fuera por la gracia maravillosa, la misericordia de Dios que se renueva para ti esta mañana? ¿Cómo sería? Si nosotros recibiéramos a cambio lo que merecemos por nuestro pecado, mis queridos hermanos, entonces ¿dónde estaríamos hoy? Ellos dicen: Rabí, explícanos, dinos. Mire, el enfoque de los discípulos no era la misericordia y el amor sobre este hombre. El enfoque de los discípulos era: busquemos un culpable. ¿No es acaso lo mismo que hacemos muchas veces? ¿No es acaso lo mismo? Empezamos a señalar, empezamos a buscar culpables, empezamos a buscar por todos los lugares. Ellos dicen: Rabí, ¿quién fue el que pecó? ¿Cuál es la causa de esta ceguera? ¿Es el pecado del hombre o es el pecado de sus padres? ¿Es esta ceguera un castigo por el pecado de ellos? En fin, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Es un pecado heredado? Pero ¿saben una cosa? En ese momento los discípulos estaban aún más ciegos que aquel hombre. Jesús está diciendo aquí: ni este pecó ni su padre. En otras palabras, esta ceguera, este sufrimiento específico no se debe al pecado específico de los padres o del hombre. No busquen ahí explicación. Entonces les dice dónde buscar. Busquen una explicación para esta ceguera en los propósitos de Dios. Los seres humanos andamos buscando siempre esos culpables, pero Dios siempre anda buscando dónde aplicar su misericordia. Aleluya. Hay un propósito de glorificación de Dios en muchas de las situaciones que vivimos. No sabemos cuántos años estuvo este hombre ciego. Se sentaba y mendigaba a las orillas del camino. Hasta ese día su vida había sido terrible. Pero escúcheme bien: Dios puede cambiar tu vida en un segundo. En un instante el Señor puede cambiar la vida de cualquiera. Bastó solo que Jesús viniera y lo viera en esa condición, y el milagro maravilloso sucedió y la vida de este hombre cambió para siempre. Aleluya. Hemos creído que Jesús es el Señor. Hemos creído que fue levantado de los muertos. Hemos creído que es poderoso. Hemos creído que Él es Dios. Hemos creído que Él puede hacer lo que dice que puede hacer. Hemos creído que Él es el único Dios verdadero. Hemos creído que Él vino al mundo para salvarnos y perdonándonos nuestros pecados y dándonos la vida eterna. Si hemos creído todo eso, entonces no podemos quedarnos al borde de la bendición y no creer que Él puede hacer un milagro hoy de la misma manera que ya lo hizo cuando estuvo en los caminos de Galilea. Gloria a Dios. Y quizás alguno de los que está aquí en esta mañana ha venido buscando un milagro de parte del Señor, y puede que este sea el día señalado por Dios para mostrar sus obras en ti y para que tú termines glorificando su nombre. Aleluya. A lo mejor el mundo te ha quitado mucho. Has tenido vida de sufrimiento. En el Señor siempre hay restauración y en el Evangelio siempre hay poder. Jesús escupe en la tierra, hace lodo con la saliva, lo pone en los ojos del ciego y le dice: ve al estanque de Siloé, que significa enviado, y lávate. El ciego no protestó, no dijo nada. Él simplemente se levantó y obedeció al Señor. Jamás cuestionó lo que le había dicho Jesús. Yo pienso que en muchas ocasiones hemos estado tan cerca del milagro y a última hora cuestionamos, dudamos, pensamos que no es posible y perdemos esa oportunidad tan maravillosa de ser tocados por la mano de Dios. Pero ¿saben qué? Él se fue de una manera, pero regresó de otra absolutamente diferente. Él caminó, imagínense ustedes, caminó como un ciego hacia el estanque. No sé si tendría un bastón, no sé si tendría un perro que lo llevaba, no sé cómo caminaría, pero iba de esa manera, simplemente caminando a la deriva como siempre lo había hecho. Pero regresó contemplando todo a su alrededor como nunca había sucedido antes, porque finalmente sus ojos habían sido abiertos. Se fue de una manera, pero regresó absolutamente de otra, cambiado. Si tú crees eso de verdad, empieza ahora mismo a orar por tu milagro. Empieza ahora mismo para que el Señor obre en tu vida, pero hazlo con fe como el Señor lo dice. Aleluya. Las aguas del estanque de Siloé provenían del templo de Jerusalén. No tenían necesariamente propiedades medicinales, porque lo importante aquí es la obediencia al Señor. El Señor prueba los corazones con la obediencia a Él. El verdadero camino de la sanidad pasa primero por la obediencia a la palabra de Dios. Curiosamente, el nombre del estanque significa enviado. Ve al enviado y obtendrás tu sanidad. Pregunto esta mañana: ¿cuántos creen que todavía es tiempo de milagros? Aleluya. ¿Cuántos creen que la mano poderosa de Dios se extiende hoy para devolverte la vista? ¿Cuántos seres humanos tocados por la presencia de Dios que cambiaron completamente lo que antes eran y ahora pueden vivir de una manera diferente? Gloria a Dios. El Señor se sigue manifestando en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Y nosotros hoy en día podemos ser portadores de un milagro verdadero, porque seguimos creyendo que Él es el autor de la vida y Él es el poderoso Dios que ha cambiado la vida de millones de seres humanos alrededor del mundo. El hombre que era ciego antes, ahora le decían que había recibido un milagro y no le creían. Y le decían: pero ¿eres tú o no eres tú? Él decía: míreme que soy yo, pero ahora soy diferente porque el poder de Dios ha obrado en mi vida.
Y yo me pregunto, ¿cuántos aquí podríamos decir lo mismo? ¿Cuántos? Míreme, el poder de Dios ha obrado en mí. Míreme, antes no era diferente, antes era esa persona diferente, pero ahora el poder de Dios ha obrado en mi vida. Míreme, ahora soy una persona completamente restaurada, gloria a Dios. Y la gente le preguntaba a este hombre ciego, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Desde tu nacimiento has sido ciego, jamás habías visto nada, solo mendigabas todos los días a la orilla del camino. ¿Cómo es posible que tu vida haya podido ser cambiada tan rotundamente? ¿Cómo es posible que ahora tú puedas caminar sin bastón y sin nada para apoyarte? ¿Cómo es posible? Las personas que habían visto tantas veces a este hombre en la calle no lo reconocían. Los fariseos y religiosos le preguntaban, ¿cómo fue posible esto? El hombre contesta, fue Jesús quien vino, me puso lodo en los ojos y me envió al estanque y entonces regresé viendo. Y los fariseos dicen, pero no puede ser, no puede ser, escuchen, esto no encaja en nuestra doctrina. Esto no encaja en nuestra forma de hacer las cosas. Un hombre que venga de Dios no puede hacer milagros un sábado, imposible. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Así que olvídate, esto no puede venir de Dios, así que considérate ciego, ningún milagro ha sucedido en tu vida. Y él decía, pero no me ven, es que no ven lo que ha pasado, es que no ven la obra de Dios en mí. Antes, eso era, antes estaba ciego, pero ahora veo. No pueden ver la obra de Dios en mí, aleluya. Los fariseos decían, no puede ser. Ellos estaban más ciegos que este hombre porque negaban el poder de Dios. Mis queridos hermanos, el mundo quiere negar al Señor y niega la evidencia del testimonio del creyente. No puede ser. No puede ser que ese alcohólico incorregible ahora esté predicando la palabra. No puede ser que ese vicioso obstinado o ese drogadicto perdido ahora esté de rodillas alabando al Señor. No puede ser. No hay poder humano que lo pueda levantar de esa condición. Claro que sí, mis queridos hermanos, no hay poder humano, pero sí hay un poder divino. Sí hay un poder divino, aleluya. Sí hay un poder divino que se sigue manifestando en las vidas de cientos de seres humanos alrededor del mundo, gloria a Dios. Si hay alguien, si existe ese poder, ¿lo crees tú? ¿Lo crees tú de verdad? Que existe el poder de nuestro Señor. Es verdad, mis queridos hermanos, que los milagros pueden suceder. Tenemos de nuestro lado un Dios maravilloso y poderoso que abre la vista de los ciegos, no solo en sábado, sino en domingos, en lunes, en cualquier día de la semana. Él extiende su misericordia y en él haberte restaurado, bendecido y en victoria, aleluya, gloria a Dios. Y el mundo quiere saber entonces cómo te fueron abiertos los ojos. Y el poder de testificar de lo que el Señor ha hecho en tu vida es el poder que puede cambiar la vida de muchos seres humanos. Ellos querían saber cuál es la fuente de la sanidad. El mundo necesita conocer esa fuente de vida. El mundo clama por sanidad, pero se muere en medio de la ignorancia de Dios. El mundo necesita saber que hay un Dios y que ese Dios tiene poder y además está dispuesto a hacer en ti ese milagro que tanto habías estado esperando, aleluya. Y por supuesto que aquel no fue un día cualquiera para este hombre que había nacido ciego. ¿Se imaginan ustedes? Por el contrario, yo creo que él se fue a la cama esa noche y no quería ni cerrar sus ojos. Yo creo que ni quería ni dormir. Yo creo que pasó días enteros mirando para todos lados. Yo creo que abría sus ojos desde la mañana y contemplaba todas las maravillas. Mis queridos hermanos, no puede ser la vida igual después de que tus ojos han sido abiertos a las maravillas de Dios. ¿Te das cuenta? Que tú hayas sido ciego, que no hayas podido ver absolutamente nada y que Dios obre en ti un milagro y que tus ojos sean abiertos y que empieces ahora a contemplar todas las cosas. Es impresionante. El mismo que abrió los ojos de este ciego, mis hermanos, es el mismo que sigue obrando hoy en día a través del poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Cuando yo pienso en Jesús, no pienso en el que fue, pienso en el que es, en el que sigue siendo y en el que será para siempre. Cuando yo pienso en Jesús y le oro, no solo pienso en que Él abrió los ojos a un ciego de nacimiento, sino que sigo orando y creyendo que Él abre los ojos de los ciegos hoy en el siglo XXI, aleluya, gloria a Dios. Cuando yo pienso en mi Señor, no pienso en aquel que quedó en la historia de algún lugar remoto de Galilea. Pienso en el que vive y reina para siempre. Ese es mi Señor, el que tiene el poder, dominio y autoridad, el que venció a la muerte y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de acuerdo a sus promesas. Aleluya, gloria a Dios. Yo he visto personas aferradas a sus enfermedades, hermano. Yo he visto personas que dicen, mi diabetes, mi dolor de espalda es mío, nadie me lo quita. Mi migraña. Se apropiaron de las enfermedades, se volvieron parte de ellos mismos y entonces todas sus conversaciones giran alrededor de eso. Todas las conversaciones.
Desde que se levantan hasta que se acuestan están hablando de mi diabetes, mi dolor de espalda, mi dolor de cabeza, mi artritis, es mía. Y el día que se les vaya, van a pensar que perdieron un hijo porque estaban tan acostumbradas que ya les hacía falta. Pero mis queridos hermanos, la enfermedad es algo ajeno. La enfermedad es algo ajeno. No tiene que ser parte de tu vida. No tiene que ser parte de tu vida. Desecha eso hoy. No te aferres a lo que no es tuyo. Aleluya. Suelta ahora todo esto, suéltalo ahora en el nombre de Jesús y aférrate a la bendición del Señor, aférrate al milagro en este día, aférrate a la promesa divina, porque el Señor sigue obrando entre los suyos. Aleluya. ¿Te imaginas que hoy el Señor pudiera abrir tus ojos en este día y tú pudieras ver los millares de ángeles que nos rodean en este momento? ¿Te imaginas eso? ¿Te volverías a preocupar en tu vida? Nunca, jamás. ¿Te imaginas que el Señor te permitiera ver que cada vez que salen tus hijos de casa, o tu esposo o tu esposa, siempre van acompañados de legiones de ángeles de Dios? ¿Seguirías asustado? De ninguna manera, claro que no. Tu vida sería diferente. Sabrías algo que antes no sabías y vivirías de acuerdo a ese nuevo conocimiento. Y también necesitamos que se nos abran los ojos para ver la necesidad de nuestro prójimo, mis hermanos. También necesitamos que se nos abran los ojos para ver a los que sufren, a los que están abandonados, a los que están despreciados, a aquellos por los cuales nadie se preocupa. En los Estados Unidos se gasta más dinero para las mascotas que para los misioneros que van por el mundo predicando el evangelio, hermano. ¿Dónde están las prioridades del mundo hoy en día? ¿Estamos invirtiendo nuestros recursos en lo que vale verdaderamente en los valores del reino de Dios? ¿No es acaso más importante invertir en el reino de los cielos? ¿No es acaso más importante ver cómo las personas son restauradas, son cambiadas? ¿Acaso podría haber algo más grandioso? Ayer visitamos a hombres y mujeres que viven en condiciones de extrema pobreza, mis queridos hermanos, extrema pobreza y abandono. Sufrimiento real, verdadero, todos los días de su vida, necesidades que se reflejan en sus rostros. Y están siempre esperando que alguien se acuerde de ellos. Por la gracia de Dios, por el trabajo de hermanos preciosos que están siempre dispuestos a esto, el Señor nos permitió llegar con todas esas cosas que muchos de ustedes enviaron tan generosamente. Y los rostros de estas personas se iluminaron con tanta alegría. 19 personas abrieron su corazón a Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Y me hubiera gustado tanto que muchos de ustedes hubieran estado allí para ver lo que solo Dios puede hacer, para ver cómo la esperanza vuelve en un corazón que está árido, para ver allí que el Señor se manifestaba en medio de un desierto en el que estábamos con muchísimo calor, pero la sonrisa en el rostro de aquellos seres humanos no tiene precio, mis hermanos. Dios hablando. Casas de cartón, casas de plástico, casas de madera, en lugares donde las temperaturas llegan a 130 grados en el verano o muy bajas en el infierno. Pero el Señor llevó una esperanza. El Señor trajo una palabra, trajo paz en medio de las tormentas. El Señor hizo que vinieran muchas lágrimas en sus ojos para recibir ese milagro que Jesús mismo le estaba ofreciendo. Y yo oro para que Dios abra tus ojos a los pobres, a los necesitados, a los que padecen, a los que lloran y sufren y no tienen a nadie que se acuerde de ellos. Que nuestros ojos sean abiertos, mis hermanos, y que nos movilicemos como hombres y mujeres de Dios que le muestran al mundo que tenemos a un Cristo vivo y que nosotros somos representantes de ese Cristo que vive y reina para siempre. Aleluya. Mi corazón ora por aquellos que aún no encuentran deleite en las cosas divinas y aún creen que es simplemente una obligación venir a una iglesia o pasar el rato para volver de la misma manera a sus hogares. No podemos aceptarlo. La iglesia de nuestro Señor no puede aceptar que quienes hacen parte de ella sigan estando en oscuridad. ¿Escuchaste eso? Aún no brilla para ti la luz de Cristo. Aún estás en tinieblas. Aún estás errante cuando ya deberías estar en un camino de victoria. Mis queridos hermanos, no nos detengamos de orar por quienes aún están en oscuridad. Esposas, no se detengan de orar por sus maridos que no conocen de Dios. Padres y madres, no cesen en su clamor por sus hijos rebeldes y fríos a las cosas de Dios. No te detengas de orar por tus vecinos que son viciosos, por tus amigos y colegas de trabajo que se burlan de las cosas divinas, por los inconversos de este mundo. No nos detengamos de orar porque hay poder del Señor cuando la iglesia ora unida, hay poder de Dios cuando su pueblo se humilla ante el Dios de maravillas. Aleluya. Escuchen la reacción de quienes conocieron a este hombre ciego desde mucho antes. Dice la palabra: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Claro que sí, decían unos, sí él es. Se parece a él, decían otros. Pero él decía: yo soy.
¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Escuchen, esto es uno de los pasajes que me conmueve más, mis hermanos. Uno de los pasajes que yo siempre he repetido tantas veces. ¿No es este el que estaba perdido para el mundo? ¿No es este el que era el alcohólico y el drogadicto que nadie quería? ¿No era esta la prostituta que se vendía en el lugar de la esquina? Sí, eran, pero el Señor los redimió, el Señor los cambió, el Señor los llevó a una nueva vida. Los milagros siguen sucediendo, la obra de Dios sigue en acción, aleluya. Y los que ayer eran desahuciados, hoy se levantan victoriosos. Y los que ayer estaban muertos para el mundo, hoy testifican de la nueva vida en abundancia que han recibido de parte del Dios vivo y verdadero, aleluya. ¿Te das cuenta el cambio verdadero que Dios puede hacer en tu vida y en la mía y en la de todos? No pierdas jamás la esperanza. No pierdas jamás la esperanza. El Señor sigue obrando milagros hoy en día. Su poder no se ha disminuido. El Señor sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Recuerda que siempre este mundo se sigue debatiendo en la ceguera y que necesita de aquellos a los cuales ya se les han abierto los ojos, que compartan el mundo la realidad de ese milagro poderoso. Hay millones de historias que nos hablan del gran poder de Dios manifestándose para abrir los ojos de los que no podían ver ante sus maravillas. La leemos en la Escritura, la leemos en cuantos lugares vamos y escuchamos de cosas que Dios sigue haciendo. Una joven de Michigan un día decide escaparse, como muchos jóvenes. Quiero libertad, quiero vivir la vida como yo quiero. Se va para Detroit. Allí la encuentra un hombre que la usa en prostitución, la envicia en las drogas, el alcohol, y poco a poco la va llevando a la destrucción. Un día se enferma y ya nadie quiere ponerle atención. No tiene dinero, no tiene lugar a donde ir. Empieza a llorar y a recordar a su perro que jugaba en el jardín de su casa. Empieza a recordar las cosas que tenía antes, el huerto que allí tenía, sus padres que habían sufrido por ella, y entonces decide llamarlos para ver si la aceptan de nuevo. Llamó a su casa y nunca recibió contestación. Dejó un mensaje diciendo que regresarían en un día determinado, a una hora determinada. Tomó un bus de regreso. En el camino pensaba si sus padres se hallarían fuera de la ciudad. Quizás no desearían verla después de todo ese tiempo. Entonces empieza a pensar en el discurso y la disculpa que le dará a sus padres. Y llega a la estación. Ella desciende del bus sin saber que allí en la terminal de buses la espera un grupo de más de 40 personas, de hermanos, de tíos, de abuelos, de primos, esperándola con sombreros, con cintas, que dicen: bienvenida de nuevo a casa. Y ella ve a su padre, empieza a decirle su discurso, y él la interrumpe, le dice: no digas nada, vamos allí porque te espera un banquete de bienvenida. Y esa es la misma historia del hijo pródigo. Es el mismo sentimiento del padre que dice: este es mi hijo que estaba muerto, pero ahora vive, estaba perdido, pero ha sido hallado. Es la historia del ladrón en la cruz. A pesar de nunca asistir a una sinagoga ni restituir lo robado, es alcanzado por la misericordia del Señor y recibe las mismas promesas del reino de los cielos. Pero también es la historia de cientos y cientos de extranjeros, de mujeres de mala reputación, de recaudadores de impuestos, de leprosos, de ciegos y demás, que fueron alcanzados por la misericordia del Señor, mientras los fariseos se escandalizaban y murmuraban contra él. Pero ¿saben qué? También en nuestra propia historia, también nuestra historia de pecado, mis hermanos, nuestra historia de perdición, nuestra historia de oscuridad y ceguera. Pero gloria a Dios, escuchamos la voz del Señor que nos dice: este es mi hijo que estaba muerto, pero ahora vive, estaba perdido, pero ha sido hallado. La gracia de Dios llega a nosotros en plenitud. ¿Cómo vivir entonces ahora? ¿Cómo vivir cuando el milagro ha sido hecho? ¿Cómo vivir cuando Dios ha obrado con tanto poder en tu vida? ¿Cómo vivir ahora si tus ojos han sido abiertos a la realidad de las maravillas de la gracia de Dios? ¿No deberías entonces disfrutar de todo lo que ves? ¿No deberías deleitarte todos los días en las cosas de Dios? ¿No deberías exaltar de gozo todos los días y darle las gracias al Señor por tu sanidad? Cuando yo estaba escribiendo este mensaje, el Señor me dijo: tú también eras ese ciego. También estabas viviendo en un mundo, pero no veías. No contemplabas mi amor, estabas incapaz de hacerlo. No contemplabas mis maravillas, no podías ver mis misericordias todos los días. Tú eras ese ciego, y lo que es peor, la gente se había acostumbrado a verte de esa manera. Pero un día, el día más maravilloso de tu vida, yo pasé por tu lado y me di cuenta que estaba ciego. Entonces dije a este hijo mío: quiero abrirle sus ojos. Y quizás no sentiste el barro sobre ellos, ni te enteraste que yo mismo había tocado con mis manos tus ojos, pero fui yo quien los abrió. Y desde ese día hasta hoy sigues aprendiendo a contemplar todo lo maravilloso que he hecho para tu vida. Gloria a Dios. Es verdad, mis hermanos, yo estaba ciego. Yo no podía contemplar las cosas de Dios.
porque el hombre natural no percibe lo espiritual. Pero el Señor abrió mis ojos y ahora lo veo. Escuchen bien, ahora lo puedo ver, ahora lo amo, ahora lo adoro todos los días de mi vida, porque lo puedo ver, porque mis ojos estaban ciegos, pero ahora pueden ver las maravillas de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando estoy cerca de cada uno de ustedes, sé que Él vive, porque está dentro de ti. Aleluya. Ahora lo veo. Cuando contemplo la naturaleza, sé que tengo un Dios que me ama y que cuida de mí y que me dio todo para deleitarme. Ahora lo veo. Cuando alguien sufre, sé que Él está allí cuidándolo. Cuando alguien se goza, sé que Él está allí gozando con Él. Cuando alguien alaba, sé que Él habita en medio de la alabanza. Y la pregunta entonces, ¿lo ves tú también? ¿Lo ves tú en tu vida? Lo estás viendo, lo contemplas, lo puedes percibir, lo puedes experimentar en tu diario vivir. Escúchame, tú y yo no vinimos a este mundo para ser los eternamente ciegos, o los eternamente perdidos, o los eternamente derrotados. De ninguna manera. Estábamos ciegos, sí, pero ahora vemos por la gracia de Dios. Estábamos perdidos, sí, pero fuimos hallados, y ahora nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Estábamos derrotados, pero ahora con Cristo no solo somos vencedores, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Puedes entender lo que Dios está diciendo esta mañana. Y si tú aún no lo ves, hoy tus ojos también pueden ser abiertos, porque Él tiene el mismo poder para sanarte. ¿Sabes una cosa? El mundo no le creyó a Jesús a pesar de su poder, sus sanidades, sus palabras, sus milagros. Muchos no creen en los mares abiertos. Muchos no creen en el maná que cae del cielo. Muchos no creen que en las tormentas que fueron detenidas, en los enfermos que son sanados. ¿Sabes por qué no creen? Porque sus ojos aún siguen cerrados a la nueva realidad espiritual que ahora tenemos los hijos de Dios. Aleluya. Es verdad. Estamos en un mundo en el que muchos no creen que exista un Dios poderoso que tiene el poder y la misericordia para cambiarlos, para transformarlos. Pero entonces miramos a nuestro alrededor. Entonces miramos a los redimidos. Entonces miramos a los sanados. Entonces miramos a los restaurados. Entonces miramos a los que el Señor ha hecho una obra maravillosa. Miramos a los que estaban desahuciados por el mundo y que ahora han sido tocados por la mano de Dios. Y entonces, mis queridos hermanos, las bocas de aquellos son calladas, porque tenemos un testimonio que fortalece todos los días nuestra fe. Aleluya. Mira a tu lado en este momento. Hay un testimonio de fe. Hay un milagro que está a tu lado. Es un milagro que Dios ha hecho. Es un milagro maravilloso. Es saber que tienes a tu lado una persona que Dios ha redimido, que Dios ha levantado y que sigue obrando. Sí. Oremos al Señor hoy, que el Señor siga abriendo los ojos de aquellos que los tienen cerrados, y que también puedan contemplar como nosotros las maravillas de Dios. Ponte de pie esta mañana.